buenas tardes. Muchísimas gracias por venir primeramente. Y nada, damos comienzo a la segunda presentación, que es nuestro grupo Sociedad y Comunicación. Y los representantes del grupo somos Raquel, María, Claudia y yo, que soy Leire. Y nada, vamos a dar comienzo. El tema, como habéis visto, pero que me lo he saltado, es miedo y confianza al hablar en público. En un primer momento tenemos un índice, como todo trabajo, en el que vamos a seguir una pequeña introducción. Más adelante tendremos el marco teórico y el estado de la cuestión, la metodología, los resultados y, por último, las conclusiones. Por temas de introducción, vamos a introducir un poco el tema y vamos a decir que a lo largo de nuestra vida académica hemos experimentado como diferentes personas que a la hora de exponer un trabajo, a la hora de explicar algo delante de la clase, tienen miedo y ansiedad y lo pasan mal. Entonces, pensamos como que no hay muchas pautas para poder hacerlo bien a la hora de hacer estas cosas. Aunque existen estudios previos a esto, que los estuvimos viendo, consideramos que en el ámbito académico no se especializa y no hay pautas como para abordarlo. Entonces, por ello decidimos investigar si esta problemática basada en nuestra experiencia era individual o era un tema más general. Vale, en el marco teórico, que era como lo más externo del trabajo, vamos a meter como las definiciones de los aspectos bases del estudio. En el primer momento, en el primer lugar tenemos la confianza, que tenemos definido la confianza como un estado emocional que implica una esperanza que debe ser confirmada, es decir, que la persona que confía obtiene una respuesta que satisface sus expectativas. Luego, se distingue la satisfacción de la confianza porque la confianza está orientada al futuro, mientras que la satisfacción está representada en el pasado y en el presente. La confianza tiene tres dimensiones: la cognitiva, la conductual y la afectiva. Seguimos con el miedo. Creo que todo el mundo sabemos aquí qué es el miedo. Es como una emoción que sentimos, algo que no sabemos qué va a pasar o que nos vamos a enfrentar a una cosa que no sabemos cómo la vamos a abordar o cómo vamos a poder expresarnos, y en este caso al miedo a hablar en público. Entonces, como todo esto lo estamos relacionando al ámbito universitario, en el ámbito académico, vamos a definir el último término, que es miedo al hablar en público. Nada, de esto decir que el miedo a hablar en público es una reacción compleja que involucra pensamiento, emociones y respuestas físicas. Luego tenemos, por otro lado, son los factores internos y factores externos. Los factores internos es, por ejemplo, cómo se sentiría una persona al hablar en público, sus emociones, sus sentimientos, y los factores externos sería, por ejemplo, las personas que le están escuchando. Por ejemplo, sois vosotros. Los factores externos, que sería cómo nos estáis escuchando, cómo nos estáis observando. Y pues nada, para decir lo último, que se considera una fobia social, el miedo a hablar en público. Más adelante, respecto al estado de la cuestión, solo decir que al hacer la investigación vimos otros estudios que presentaban que la mayoría de los otros alumnos que habían respondido a las encuestas sentían ese miedo y ese rechazo hacia hablar en público. Entonces, nosotras quisimos comprobar si esto pasaba en nuestro grado, que es educación infantil, como ya lo han dicho. Y por último tenemos los objetivos de la investigación, que como todo trabajo tiene unos objetivos para ver qué queremos ver y enseñaros. Lo hemos dividido en objetivos generales y en objetivos específicos. En objetivos generales es conocer el nivel autopercibido de confianza en el grado de educación infantil, y hemos hecho lo mismo con el miedo, lo mismo. Y nada, como objetivos específicos tenemos, en primer lugar, conocer las percepciones de los alumnos respecto a su facilidad para hablar en público, e identificar, en segundo lugar, identificar el nivel de dificultad de los estudiantes respecto a las dificultades para hablar en público. Bueno, de esta manera, para conseguir los objetivos propuestos por mi compañera Leire, planteamos 6 hipótesis en la investigación. Para empezar, pensábamos que el grado de confianza sería un grado medio-bajo, mientras que el del miedo sería un grado medio-alto. Además, pensábamos que las mujeres tendrían menos confianza y, por el contrario, los hombres tendrían menos miedo que las mujeres. Y, por último, pensamos que a más edad los alumnos tendrían un mayor nivel de confianza y, por el contrario, un menor nivel de miedo. Para afirmar estas hipótesis, para verificarlas o falsarlas, que sería un paradigma cualitativo con un diseño no experimental transversal.
y estaba dirigido a una población que eran los estudiantes de educación infantil de la Universidad de Salamanca, pero tomamos una muestra más pequeña, ya que no podíamos hacer el estudio a todo el mundo, en el que la muestra eran 30 alumnos de primero del grado de educación infantil del turno de mañana. Para esta investigación tomamos en cuenta varias variables. Las primeras son las variables criterio, que es, como ya venimos diciendo, el miedo y la confianza, y las variables explicativas, que eran el género, la edad y la idea o la intención de haber acudido o de acudir en un futuro a cursos para mejorar estas habilidades. Para obtener los datos sobre los alumnos, lo que utilizamos fue el instrumento de la adaptación española del cuestionario de confianza al habla en público, publicado por Vados en 1986, que sigue una escala tipo Likert de 6 puntos, en las cuales el 1 era completamente de acuerdo y el 6 completamente en desacuerdo. De esta manera, el cuestionario, como podéis ver, estaba dividido en dos partes: los ítems positivos, que se referían a la confianza, y los ítems negativos, que se referían al miedo. Sin embargo, nosotros hicimos una pequeña adaptación porque estaban todos hechos como para congresos o cuestiones así. Sin embargo, los alumnos a los que les planteábamos las cuestiones no suelen asistir a congresos como ponentes, sino más a escucharlos, por lo que cambiamos algunos ítems, como por ejemplo del ítem positivo el 4, que es los auditorios parecen amables cuando me dirijo a ellos, y en vez de poner los auditorios pusimos los compañeros me parecen amables. Vale, ahora respecto a los resultados, hicimos en primer lugar un análisis descriptivo de las variables explicativas, y la primera tabla era la tabla de frecuencias con las variables de género, en la que podemos observar que 28 personas que respondieron al cuestionario eran del género femenino y 2 personas del género masculino. Y luego los resultados pues los representamos en un porcentaje. Vale, en segundo lugar, la siguiente figura es un gráfico de barras con la variable de la edad, que las personas que respondieron pues tenían entre 18 y 21 años. Después, esta figura es un gráfico de sectores que representa la idea que tenían las personas que respondieron al cuestionario de realizar cursos o no para mejorar la confianza a la hora de hablar en público. El 70% de las personas respondieron que no tenían idea de realizar estos cursos, en cambio el 30% pues respondieron que en algún momento sí que les gustaría realizar alguno de estos cursos. Luego, en segundo lugar, hicimos un análisis descriptivo de las variables criterio y la representamos en esta tabla, que está dividida en las dos dimensiones. La dimensión 1, que es la confianza a la hora de hablar en público, que la media de esta dimensión era 3,16, lo cual representaba un nivel medio-bajo de la confianza que tenían los estudiantes cuando tenían que hablar en público, y esto lo podemos observar perfectamente en el ítem 1, que es que los estudiantes esperan con ilusión la oportunidad de poder hablar en público, y como podemos ver, el 50% de las respuestas estaban totalmente de desacuerdo. Y luego la segunda parte de la tabla, que es la dimensión 2, que es el miedo al hablar en público, que pues pasa un poco lo mismo que antes, pero aquí con el ítem 6, que también respondieron el 50% de las preguntas, cosa de las personas, este ítem, e indicaba que las personas tenían una experiencia desagradable cuando habían acabado la exposición, pues no se sentían bien, y el 50% respondieron que estaban totalmente de acuerdo. Ahora pasamos al análisis correlacional. Para ello, hemos relacionado la variable criterio de confianza con las variables explicativas, edad y la idea de realizar cursos al hablar en público. Como veis, estos datos representan una correlación muy baja, casi nula, o sea, significativa. En la tabla 3, 4 menos. La variable de criterio es miedo en vez de confianza, y tenemos la misma variable explicativa, edad y la idea de realizar cursos para mejorar esta capacidad. Como podéis ver, estas cifras ya son mayores. Presenta en la relación presenta una relación directa. La edad presenta una de intensidad media. Y en cuanto al miedo y la idea de realizar cursos, tenemos también una relación inversa, en este caso también alta. Ahora pasamos a las discusiones y conclusiones. Para ello nos tenemos que enfrentar a las hipótesis planteadas. En primer lugar, planteamos que el grado de confianza va a ser el medio bajo.
lo que podemos decir que es correcta, dado que la media es de 3,16. La segunda hipótesis es del grado medio, el que la muestra representa el efecto de miedo, que también es correcto, dado que la media es de 36. La tercera hipótesis es que la mujer se tenía que no confianza. Es decir, si queda regular la confianza no dio intereses significativos, o sea, no decir que hay una combinación de variables. Y también la cuarta hipótesis es que los hombres tendrían para hablar de todo, la cuarta, dado que sí que se observa una correlación. La quinta hipótesis habla que las personas con más edad tendrían más confianza. La única que queda abertura porque la confianza no tiene correlación con la edad. Y la última hipótesis es que cuanta más edad tendría la persona, esta hipótesis sí es correcta, dado que el miedo sí nos presentó una combinación de edad e intensidad menor. Y esta es la bibliografía que hemos seguido para realizar nuestro trabajo. Muchas gracias a todos por la lectura.